Tenían que coger, ¿cierto? Y tener esos resultados, ¿cierto? Que era la multiplicación. Acuérdense que yo hice un procedimiento acá, que era XI, que era la marca de clase, menos la media, ¿cierto? Menos la media, y el resultado lo elevaba al cuadrado. ¿Listo? Eso era lo que primero tenía acá en este pedacito, ¿cierto? Que es una parte de la fórmula que me dice ahí en lo de las medidas de dispersión. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? A este resultado tengo que multiplicarlo ¿por qué? Por la frecuencia absoluta dada. ¿Listo? Entonces el primero lo multiplico por 3, acá lo tengo. Cada uno lo multiplico por su frecuencia absoluta que tiene en esa línea. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué pasa? Después, bueno, eso es ¿para qué? Para lo que era la varianza. ¿Listo? Esa es la fórmula de la varianza, para que lo tengan en cuenta. Entonces, después me decía, sume esos resultados, súmelos, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer? Sumar esto, nada más. Tenía que sumar esto. Entonces, yo voy a hacer acá, Excel, eso es lo bonito de Excel, ¿cierto? Y acá tengo la suma, ¿cierto? 4094,4. Me da la suma de todo eso. Y después de sumar eso, tenía que dividirlo entre ¿qué? El número de datos, el total de datos, Entre perdón. el total de datos, que en este caso es Entre 40. 40. Digamos, 4094,4 dividido 40. Listo. 102,36 es mi varianza. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿De dónde salió? Sí, profe, a mí, yo no sé, yo me perdí cuando lo estaba haciendo y me dio que 20,003 ¿En cuál? ¿En cuál? en la varianza de ese. Pero, ¿sí sumaste todo esto? Sí, profe, yo lo hice. Y es que creo que lo que me faltó fue aproximar la marca de clase. Yo no la aproximé, yo hice todo con, digamos, 137,5. ¿Acá? Ujú. No, pero tiene que haber. No, no te puede, no importa. O sea, puede ser que no te dé este número, pero tampoco que te dé 20, no, porque son 80 menos. Número. Profe, Normalmente es como por mucho, por ahí unos 3 5 menos o 5 más, dependiendo lo que, como sea. sí, ¿Sí? porque es que aquí en el X sub I por F sub I me Sí. dio, en el primero, por ejemplo, me dio 412,5. Ok, espera. ¿En cuál, Dana? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por la frecuencia. Ah, ok, ya te entendí que fue el error. Ya te digo cuál fue el error. No, pero era 28. Entonces, mire, verás, ¿qué es lo que tengo? La marca de clase, estoy haciendo, voy a subrayar esto, voy a colorear esto de amarillo, para que se den cuenta qué es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Esto de amarillo es para lo que es la varianza. ¿Listo? Entonces, la varianza me dice que la sumatoria de la marca de clase menos la media, todo eso al cuadrado y el resultado multiplíquelo por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo. La parte de arriba, nada más. ¿Qué pasa? La parte de arriba, cojo, tomo esta marca de clase y le resto la media. Míralo. 138 menos 157,8, que es la media, ¿cierto? Y ese resultado lo elevo al cuadrado y me da el que tengo acá primero. ¿Listo? Eso es lo que tengo. No es multiplicado, no estoy multiplicando
no estoy multiplicando marca de clase por la frecuencia absoluta de una vez. No, todavía no. Es este resultado. Primero tengo que hacer este resultado. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Ahora sí, después de sacar los resultados de todo, de cada uno, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a quitar esto acá. ¿Qué hago? Voy a coger este resultado que me dio de elevar al cuadrado eso y lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Es ese resultado el que yo multiplico. Mirad, ahora sí me da es esto. ¿Sí? De pronto te equivocaste multiplicando marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, o sea, me empezó a quedar mal desde la media. La media, la media ya la tenían, que era 157,8. No, profe, yo la saqué, la traté de sacar porque no la tenía y me dio dizque 14,89. Pero ¿cómo sacaste la media? Eh, yo multipliqué, espera aquí porque ya estoy muy confundida. Sí, Igual la X sub I, media estaba. Espere, Ángel. yo hice X sub I más F sub I y Más lo F sub dividí, I. sí, lo dividí en 40. Ah, ok. Mira, primero que todo, para hallar la media es multiplicarlo. X sub I por F sub I y ahí sí lo divides en 40. Míralo, acá lo tengo. Mira, XI por FI. Me da 3%, 38,414, ¿cierto? Y eso lo sumo y lo divido en 40 y ahí sí me da 157,8. Ay, no, es que yo creo que fue eso lo que hice. O sea, en la media, ¿cuánto te dio? 14,89. 14,89. Venga, miramos algo. Entonces debería 103. ¿Tú lo utilizaste como con 137,5? ¿Cómo así? ¿Cuál La marca siento? de clase, perdón, la marca de clase. Ah, sí, yo las dejé así, yo no las aproximé. ¿Cuánto te dio? O bueno, listo. Entonces tienes estos 137,5, la media 14,89. ¿Aplicaste la fórmula de Sí, restar y profe, y luego? sumé todo eso. Entonces todo esto y esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto te dio en el primero? Todo el total que te dio la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Eso me dio, en el primero, Sí, me dio 42,009. 42. Que yo estoy confundida porque era eso de que, digamos, se cogía 137,5 menos 14,89 a la 2, No. elevado a la 2. Tienes que darle igual y ahí sí elevarlo al cuadrado. Ah, sí, yo le puse los paréntesis en la calculadora para que todo se elevara al cuadrado. Pero acá me dio 15.033. Ay, no. Yo no sé qué revuelto hice, pero me confundí mucho. Bueno, venga a ver. 137,5 menos 14,89 y todo eso elevado al cuadrado. 15.033 me dio. Es que yo no sé qué fue lo que El hice. Ah, primero me dio. sí, ya sé qué fue lo que hice yo. Fue que el X por F sub I lo resté por la marca de clase y lo elevé a la 2. Ah, ok, este 414. No, Sí, sí, le sí, creo que restaste la sí. media y lo elevaste al cuadrado. No, eso está, pero mal. Bueno, vamos a ver. Entonces, vuelvo a repetirlo nuevamente ahí. ¿Listo?
Entonces, lo que era la media ya la teníamos, ¿cierto? Si nosotros tomamos, voy a abrir por acá la calculadora. Entonces, ¿qué pasa? Voy a coger y voy a hacer el primero. ¿Listo? El primero. Entonces, tenemos, el primero me dice, coja la marca de clase 138, ¿cierto? 138, réstele lo que equivale la media, que es menos 157,8, ¿cierto? Me da menos 19,8. Y eso elévelo al cuadrado. Véalo acá. 392,04. Acá lo tengo en el primero. ¿Listo? Acá lo tengo en el primero. 392,04. ¿Qué pasa? En cada una tengo que realizar lo mismo. Entonces luego cojo, acá, luego cojo otra vez, entonces 146 menos 157,8, ¿cierto? Y eso lo elevo al cuadrado, 139,24. Eso es lo que tengo que hacer con cada uno. Es lo primero que tengo que hacer. Después, ¿qué tengo que hacer? Que a cada uno de estos resultados, ¿cierto? A cada uno de estos resultados, estoy mirando sin mirar esto, estos resultados tengo que multiplicarlos por la frecuencia absoluta. Entonces, en el primero tengo 392,04 multiplicado por 3. 1176,12. Véanlo acá. 1176,12. ¿Listo? Eso es lo que tengo que realizar en cada uno. Entonces, en el segundo, 139,24 multiplicado, en este caso, por 7, que es la frecuencia absoluta, 974,68. ¿Listo? Y eso es lo que voy colocando en estos casos. ¿Listo? En la siguiente. ¿Para qué? Para hallar la varianza, que es como el pedacito de la parte de arriba. Esto, la ecuación me dice sume, ¿cierto? Sume algo. ¿Y ese algo qué es? La resta de la marca de clase entre la media elevada al cuadrado, y todo eso multiplíquelo por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo todos estos resultados, ¿cierto? De estas multiplicaciones, lo que tengo en la última, lo sumo. ¿Y qué me da? 4.094,5. Perdón, 4, que es lo que tengo sumado. Toda esa suma me da eso, de estos resultados. Y después me dice la fórmula me dice, divida ese resultado entre el número total de datos. ¿Y entre cuánto lo divido? Entre 40, y me da 102,36. ¿Listo? Eso es la varianza. Lo único complicado es la varianza. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? Profe, todavía bien cuando empezó a multiplicarlo por la frecuencia absoluta, pero ahí ya me perdí. Acá. Mira, este resultado, Sí, ¿sí? por eso. Después de eso se suman todos los resultados y Sí, ese todos estos. resultado se divide por 40 y ¿Sí? ya. Y ya. Y me da la Ah, pues es varianza, que yo que es estaba haciendo era el de la clase pasada. ¿Cuál la clase pasada? ¿Este? El de los puntos yo estaba haciendo era ese y ya lo tenía. Más Ah, bueno, no digo nada. Entonces, este era el que tenían que realizar. ¿Listo? Este era el que tenían. Entonces, ya sé que la varianza es 102,38, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta hasta acá, niños? Profe, yo le entendí cómo se hace. Entendí los tres. Lo que pasa es que no entiendo por qué me quedó tan mal. Si yo lo hice así. Porque es que sumaste y multiplicaste lo que no era. ¿Qué pasa? No. Tienes que fijarte que esto, míralo, esto es XI por FI.
esto no lo tomo, ¿sí? Porque en la tabla está esta parte, esta columna. ¿Qué lo que tomo es XY menos X barrita? X barrita es la media, ¿cierto? Que es la media. Marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Y me dan esos resultados. Entonces, yo creo que tú tomaste otra cosa Pues o los multiplicaste o los dividiste. no, a mí yo los sumé todos estos, los últimos y me dio es que 595,702. Y eso sí fue lo que dividí entre 40. Ok, listo. Ahora, el dilema es de dónde resultaron estos. ¿De dónde salieron estos? De la fórmula de, ¿cómo es que era? Esta última, sí. Acá. Yo lo que hice ¿Pero no fue te dio recular. 392? No, me dio 595,702. En el primero, 595. Sí, profe. Pues más chica, pues que ya es otro nivel. Venga, a ver, pero mira una cosita. $595, pues que ¿dónde sale ese 595? $512. No, es que yo creo que a mí me empezó a quedar mal todo desde que saqué la media. Porque la media yo no Ah, la ok. tenía copiada y me dio que 14,89. 14,89. No, pero no, pero es que la verdad no entiendo la verdad. ¿De dónde sale? Y es que yo lo que hice para hallar el último resultado fue, como yo primero no aproximé la marca de clase, la dejé 137,5, todos Eso no me quedaron. importa. Y luego lo resté por la marca de clase que supuestamente me dio que fue 14,89 y eso lo elevé a la 2. Ok. Listo. Dana, envíame, si puedes enviarme una foto de lo que hiciste, si tienes las operaciones para mirar, a ver qué fue lo que hiciste. Ahí. Sí, Oh, profe, yo las tengo. El eso. problema es que eso es tan revuelto. No importa, así sea, de cómo sacaste el primer término, ¿sí? Y yo lo Bueno, profe. reviso. A ver, ¿Y a dónde lo envío? envíamelo al correo, al WhatsApp, por señales de humo, no, o por carta. Envíamelo al correo. Si puedes, a cualquiera, una foto ahí del cuaderno y de la parte de eso. Bueno, entonces, ahora sí, ¿o alguna otra pregunta, niños? No, señor. De cómo hallar la varianza. ¿Listo? Hay que tener cuidado con los datos que tengo, con los que me dan y las operaciones que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetirles, sumo todo esto, me da 4094,4 y lo divido entre el total de datos que son 40, entonces me da 102,36. ¿Listo? Ahora, la desviación estándar es lo más de sencillo. ¿Qué me dice? Coja la varianza y sáquele la raíz. Entonces yo cojo en la calculadora, vamos a hacerlo acá. Ay, creo que cerré la calculadora. Entonces, en la calculadora yo voy a coger 102,36 y le saco la raíz. Listo. Y esta es mi varianza. Perdón, mi desviación estándar. 10,117. Listo. Ahora, la amplitud, ¿cómo era? Era el dato menor
dato mayor. Profe, a mí me dio 41. Sí, es 41. 41. 41. ¿Cuál era el dato mayor? 175. 175 menos 134. 41. Sí, 41. Y listo. Nada más. Eso es lo único que tenía que hacer. ¿Alguna pregunta, niños? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá, niños? Con todo esto, ¿cierto? A partir de unos datos ya podemos o debemos tener en cuenta hallar diferentes cosas, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Realizar una tabla de frecuencia, ¿cierto? De frecuencia. Podemos realizar diagramas, cualquier gráfica, las tres de línea, de poligonal, de barras, circular, ¿cierto? Esa es otra. Y podemos hallarle las medidas de tendencia central, lo que es la media, moda y mediana, y las medidas de dispersión, lo que es la amplitud, la varianza y la desviación estándar. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, ¿por qué? Porque eso es lo que vamos a comenzar a realizar. ¿Listo? Vamos a comenzar desde cero a realizar todo esto. ¿Listo? Y ya pues vamos a comenzar a mirar, vamos a ver lo que es todo, cada una de esas. ¿Listo? Entonces para que terminen de copiar ahí, niños, y ya les explico a partir de qué datos vamos a realizar. ¿Listo? Profe, Señora. ya se lo mandé al WhatsApp porque no tengo el correo abierto en el celular. Ok, ya lo reviso. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir, en una competencia de resistencia se tomaron estos datos. Y son estos los datos que se tomaron. ¿Listo? Entonces, por el momento, pues vamos a copiar únicamente estos datos. Pongan cuidado, niños. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la tareita que tienen que hacer? Como creo que la mayoría están en computador, ¿cierto? Los que están en el celular también pueden realizar lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Van a coger todos estos datos, como ya los tienen escritos, y los van a pasar a una hoja de Excel. ¿Listo? Tal cual como los tengo acá yo. Acá como los tengo, una hoja de Excel. No importa de dónde ni nada, pero pues lo pueden enviar. ¿Listo? Para ver todo eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer? Pasar los datos a Excel. O sea, lo Profe. pasamos a Excel y ya. ¿Sí? Y ya. Nada más. Buenísimo. ¿Sí? ¿Y se lo enviamos? No. No, lo tienen ahí. La próxima clase comenzamos a mirar todo esto y les voy a como a reforzar también. Vamos a con fórmulas, a formular toda la hoja y vamos a hallar las tablas de frecuencia, las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central. ¿Listo? Vamos a ver todo eso. ¿Listo?